seguirán desde las redes sociales. Sean bienvenidos a esta clausura del primer Congreso de Filosofía Cristiana del Paraguay. Realmente es un día histórico, una semana histórica para el pensamiento y especialmente para el pensamiento cristiano. Hemos venido desarrollando temas centrales en lo que atañe a las cuestiones del hombre y la persona a lo largo de esta semana. El día de hoy estarán con nosotros tres personas, tres grandes amigos y pensadores. El día de hoy vamos a tener la ponencia del abogado Carlos Talavera, que nos estará ilustrando sobre el concepto de persona en la filosofía jurídica de Javier Gerbada. El abogado Carlos Talavera es abogado por la Universidad Católica, es notario y también se desempeña como docente. Posteriormente, el licenciado Víctor Vargas, presidente de nuestra querida Asociación de Filosofía Cristiana, nos estará ilustrando sobre la dignidad humana y verdad en la posmodernidad, necesidad y urgencia del tomismo. Víctor Vargas es presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana, es licenciado en filosofía y ha sido seguidor de Santo Tomás de Aquino. Y finalmente vamos a clausurar nuestro congreso con la flamante presencia de uno de los más grandes maestros de filosofía en Paraguay, probablemente el más lúcido, cuya pedagogía es la más clara, como diría Ortega y Gasset. Con el tema Misterio y Dignidad Personal en el existencialismo de Gabriel Marcel, a cargo del queridísimo profesor licenciado José Bruno. Así que, dado esta introducción y sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera ponencia a cargo del abogado Carlos Talavera. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias también a los amigos de la asociación, en la persona de su presidente Víctor, por esta invitación. La verdad es un gran honor, una gran satisfacción poder acompañarles y bueno, también un poco pidiendo permiso, digamos, entre estos filósofos realmente muy interesantes y muy lúcidos, ¿verdad? Para inmiscuirme y meter un tema, ¿verdad? Que si bien tiene trascendencia e implicancia jurídica, por de pronto lo vamos a hacer, porque voy a tratar de hacer desde una perspectiva filosófica. Me voy a entonces expresar en términos del concepto de la persona, ¿verdad? Que es un concepto bastante trabajado en la filosofía de Javier Gerbada, ¿verdad? Es un pensador español. Javier Gerbada nació en Barcelona el 7 de febrero de 1934 y obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona y posteriormente el doctorado en la Universidad Central, luego en la Universidad Complutense. Y posteriormente se licenció también en Derecho Canónico, ya esta vez en la Universidad de Navarra. En 1964 consigue la cátedra de Derecho Canónico en la Universidad de Zaragoza y luego se traslada también a la Universidad de Navarra para ejercer la misma cátedra de Derecho Canónico, donde ejerció como profesor ordinario y desde 1891 como ordinario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho. Si bien la formación de Javier Gerbada comienza fundamentalmente como canonista, posteriormente se va decantando, digamos, también en lo que es el estudio sobre todo del matrimonio, ¿verdad? Como institución natural, como institución sacramental, y también, ¿verdad? Notas fundamentales sobre filosofía del derecho e instituciones, digamos, jurídicas. También impartió disciplinas en el Ateneo de Roma, que sería hoy la Universidad de la Santa Croce, y también ejerció funciones de gobierno como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra entre 1973 y 1984. Promovió importantes revistas científicas y las dirigió, por supuesto, como son Persona y Derecho, ¿verdad? Lo cual nos habla de su preocupación por la trascendencia acerca de la persona, y otras como Fidel y Iura y Humana Iura sobre Derecho Canónico. En 1998, el Ministerio de Justicia español le dio la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo
Su obra científica comprende más de 26 libros traducidos a múltiples idiomas, pero lo que quisiera también traer un poco a colación es que realmente en mis 6 años en la Facultad de Derecho aquí en la Universidad Católica nunca escuché el nombre de Javier Herrada, sinceramente, eso tengo que decirlo. Sin embargo, su nombre era bastante recurrente, digamos, en las asignaturas como lógica jurídica o filosofía del derecho, ¿verdad? Al punto que me hizo interesarme por su obra, ¿verdad? Entonces, con el tiempo me fui haciendo de sus principales libros, ¿verdad? Aquí me acuerdo había una librería Catena, una cuadra de la Facultad sobre Independencia del presidente Franco, ¿verdad? Su dueño era un argentino de apellido Catena, pero ya fallecido, ¿verdad? Y bueno, tenía bastantes libros viejitos, ¿verdad? De Herrada, felizmente, ¿verdad? Aquí ahora en la facultad. Y bueno, esos fueron mis primeros textos, ¿verdad? Hasta que un día llegó a mi mano un librito suyo que se llama ¿Qué es el derecho? La moderna respuesta del realismo jurídico, ¿verdad? Y bueno, ahí fue realmente que caí en la cuenta porque era un librito sinceramente unas 100 páginas, digamos, ¿verdad? Que resumía prácticamente toda su carrera con mucha maestría realmente, de modo que bueno, esa fue la forma en la que pude completarme mejor con el pensamiento de Herrada. Y Herrada explica entonces con mucha claridad conceptos como derecho natural, derecho positivo, ley natural, persona, justicia, ¿verdad? Y finalmente, hasta que llega digamos, a mis manos ya una obra producto de su madurez, que son sus lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, ¿verdad? Y en esto dice Herrada algo que es muy cierto realmente, ¿verdad? Dirige esta obra a sus alumnos, ¿verdad? En donde dice, por lo visto, bueno, ya es una materia que se da en el último año y cosa que pasa prácticamente idéntica aquí en Paraguay, ¿verdad? Porque tenemos recién el quinto año. Y dice, bueno, ya no tiene mucho sentido tener casi al final de la carrera esta materia, cuando la filosofía del derecho lo que se propone es, digamos, formar a los abogados en la mentalidad, digamos, de conceptos fundamentales de muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, por eso ya me pareció interesante esta obra de Herrada, pero bueno, él de todo modo acomete ese intento de explicar instituciones fundamentales, ¿verdad? El autor piensa que el positivismo es una etapa, digamos, de trance de superación y sostiene la necesidad de volver al pensamiento jurídico clásico, a Aristóteles, a los juristas romanos y a Santo Tomás de Aquino, y por supuesto volver a la metafísica, ¿verdad? En esta obra que decíamos de lecciones propedéuticas, él va a tratar de explicar el trasfondo filosófico de la obra que él propone, ¿verdad? Que se fundamenta en una antropología y en una epistemología que se asienta sobre el humanismo occidental, básicamente, ¿verdad? Vale decir, recoge tesis de Aristóteles, de Platón y de Plotino, recoge la humanitas de Ana Romana, que se manifiestan juristas como Cicerón y Séneca, y de la Edad Media el autor más importante, por supuesto, va a ser Tomás de Aquino, ¿verdad? Esto dicho por él mismo, también posteriormente toma algunos elementos, ¿verdad? Como de Jameson, de Joseph Pieper y de la Aquitaine, entre otros. Y resumiendo, digamos, su aspecto antropológico, ¿verdad? Dice que nuestra mente está abierta al conocimiento del ser y no se limita a lo fenoménico, sino que penetra más allá y alcanza la esencia y la naturaleza de las cosas. El hombre es capaz de conocer la verdad, aunque hay un amplísimo campo que sea opinable y hay la distinción entre verdad y opinión. En el plano moral hay bien y mal, cosas de suyo buenas y cosas de suyo malas, a la vez que hay muchas otras que son de suyo indiferentes, de donde cabe una multiplicidad de opciones. De lo anterior se deriva que el hombre debe guiarse por la recta ratio o por lo que conoce el bien moral. El hombre es persona o ser dotado de dignidad ontológica, por lo cual tiene por naturaleza unos derechos y deberes inherentes a esa dignidad. Y por último, que toda construcción científica debe ser realista, es decir, partir de los hechos y no de una teoría. Ya entrando entonces propiamente en lo que sería el concepto de persona, ¿verdad? Que junto con los conceptos de justicia, derecho y norma, son conceptos que estudia Herrada con mucha profundidad. Dice, se trata en definitiva, dice Herrada, de estudiar al protagonista de las relaciones jurídicas. Tenemos que hablar entonces del hombre, pues solo del hombre es predicable el derecho, únicamente en el mundo humano será la realidad jurídica. Pero al hablar del hombre, en lo que al orden jurídico se refiere, usamos el término persona, como palabra que evoca una dimensión o condición del hombre. Si en lugar de hombre utilizamos el vocablo persona, es para dar a entender algo de lo que es el hombre y por lo cual es el centro del orden jurídico. El fenómeno jurídico no es explicable sin la persona, entendida en su sentido ontológico. La juridicidad es una dimensión propia del ser de la persona, de la que solo
solo ella es capaz y solo ella es predicable. La persona humana posee estructura ontológica necesaria para que exista la norma, el derecho y las concepciones y las relaciones jurídicas. Hervada comienza haciendo una explicación de lo que sería una doble acepción de la palabra persona. Entonces empieza haciendo un análisis de los orígenes etimológicos, ¿verdad? Y de esto creo que algo que podemos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Si bien persona tiene en primer lugar un origen etrusco, significa fersú, que es una máscara. También en el griego prosopon significa el rostro, faz del hombre, y por extensión la máscara. Y por último también el verbo personar en latín significa resonar con fuerza, ¿verdad? Y por ello se aplicó a las máscaras que se utilizaban en representaciones teatrales, ¿verdad? Entonces, en estas tres teorías etimológicas, digamos, el primer significado de la palabra es el de máscara. O sea, que indica algo exterior al hombre por el que éste se cubre y con ello se presenta ante los demás. La máscara entonces se utiliza en un contexto social para relacionarse con los demás, representando un tipo que no es el que corresponde al enmascarado o para ocultar su propia personalidad. Por eso dice la persona tuvo desde sus orígenes un sentido social y relacional, el hombre en un contexto social de relación. Entonces, de esta primera sección se derivaron con el tiempo dos líneas semánticas. Una que es la principal en latín clásico y otra más tardía. La primera comprende una serie de significados que designan la realidad social o papel social que desempeña el hombre. Y la segunda línea semántica está representada por el paso de persona a designar al hombre en cuanto tal, es decir, al individuo humano. Este uso de la palabra persona como hombre o ser humano parece ser posterior a la época romana y fue poco frecuente. Y en todo caso, de ahí se deriva el sentido vulgar de personas que han llegado hasta nuestros días. Ahora bien, en ninguna de estas dos líneas semánticas el término persona tuvo un sentido filosófico. Este vocablo no lo encontramos en los filósofos de la antigüedad pagana a modo de término que expresa una categoría filosófica. Hablando en sentido en propiedad, también la acepción del término persona en cuanto a sujeto de derechos y obligaciones tampoco la encontramos en los juristas romanos como un término jurídico propio. Más bien los juristas romanos utilizaban la palabra caput o status para referirse a la persona. El sentido filosófico o ontológico, entonces, de la persona es una creación del lenguaje teológico cristiano y surgió como una consecuencia de las disputas trinitarias y cristológicas de la antigüedad. ¿Por qué? Al intentar expresar con términos precisos la tesis del Dios uno y trino y el dogma del verbo encarnado, se aplicaron por los representantes de la ortodoxia la categoría de sustancia, esencia, naturaleza. Y como novedad se empezó a utilizar por primera vez la palabra persona. Originalmente los términos utilizados fueron los griegos de ousia e hipóstasis, que significa subsistencia, pero fueron los padres orientales y sobre todo los concilios de Oriente los que fijaron el dogma trinitario católico y cristológico. Y en el caso de la Santísima Trinidad, la fórmula fijada fue la de la consubstancialidad, es decir, única e idéntica sustancia con tres hipóstasis. En Cristo se reconoció una sola subsistencia o hipóstasis, es decir, una sola persona y dos naturalezas, o físicas. Como equivalente latino a la palabra hipóstasis se utilizó el término persona, entonces como el más adecuado. De todo ello resulta entonces importante señalar que el significado filosófico de persona encierra así como una dimensión propia de la persona, la socialidad o la relacionalidad, es decir, la persona no es un ser aislado, sino un ser en relación. Ahora bien, la palabra persona en sentido primario, entonces, en nuestro lenguaje actual, el término persona se utiliza primariamente en su sentido ontológico, es decir, cuando decimos persona nos referimos casi siempre a ese sentido. Incluso documentos para el derecho como la Declaración del Pacto Internacional de Derechos Humanos o la Constitución de los Estados, esta palabra se utiliza en sentido ontológico, por lo que frecuentemente se habla de la dignidad de la persona o de la persona humana. Giro que solo tiene sentido si persona tiene en tal caso el significado ontológico, es decir, el hombre como el ser es persona. El sentido jurídico apenas se limita, digamos, a los libros específicamente jurídicos o a las sentencias de jueces y tribunales, y a veces incluso en este caso interpretando equivocadamente los textos normativos, dando sentido jurídico a lo que tiene sentido ontológico.
como por ejemplo sucede en algunas sentencias sobre el aborto. Por otra parte, el sentido jurídico solo puede sustentarse en el hecho de que el hombre es un ser que es persona. Por todo ello podemos afirmar la primacía real del sentido ontológico de persona y comenzar por exponer este sentido de la persona. Entonces, ¿quién es la persona o qué es la persona? La definición más antigua y más aceptada en este sentido es la que expuso el último filósofo de la antigüedad, que es Boecio. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Por esta definición de Boecio vemos entonces que la persona es el individuo de naturaleza racional. Lo que distingue a la persona y aquello por lo que se le aplica a este nombre es la racionalidad. Vale decir, sin racionalidad no hay persona. Así pues, si al hombre le denominamos persona en el sentido ontológico, es porque de él predicamos la racionalidad. De otro modo, llamar persona al hombre sería una evidente impropiedad o utilizar la palabra en el sentido vulgar. Entonces, en la definición de Boecio, naturaleza racional equivale a espiritual, como por lo demás tuvimos ocasión de observar de ponerlo aquí en el sentido. Al decir pues que el hombre es persona, estamos afirmando que éste, además de su dimensión material y corpórea, posee una dimensión espiritual, que es lo que le proporciona un conocimiento racional e intelectual. Como la dimensión espiritual es el principio formal de la persona humana, es ella la que da la última y definitiva especificidad del hombre, lo que constituye en último término la especie a la que el hombre pertenece, es decir, un ser racional, y que lo sitúa en un orden distinto de los seres meramente corpóreos. Un orden del ser más eminente y alto, que es justamente el que se expresa con la palabra persona. El espíritu es también el principio de la unidad de la persona. Proviene ello de una nota particular de la naturaleza racional. Por virtud de la naturaleza espiritual, la persona es un ser que domina su propio ser. Característica de la persona es el dominio sobre su propio ser, un dominio que tiene la doble índole ontológico y jurídico. Entonces, el conjunto de fuerzas, instintos, inclinaciones y capacidades del ser humano son dominados por el espíritu humano, lo que les confiere su carácter personal. También la dimensión racional es un principio de orden. En virtud de su índole de forma o principio informador, el espíritu humano en cuanto conocente se constituye en principio rector del obrar humano. Ahora bien, entonces surge esto que la racionalidad es la regla de toda conducta o obrar del hombre en la medida de su corrección. Pero además de este carácter racional, hay otro carácter que se desprende del concepto que elabora Javier Hervada, que es la incomunicabilidad de la persona. Un rasgo de la persona es que consiste en una individuación tan fuerte que la hace incomunicable, es decir, enteramente otra respecto de las demás personas, que no se hace común con ellos ni puede considerarse solo como parte de un todo. Esto es lo que se conoce como la incomunicabilidad de la persona. El término individuo se aplica en sentido estricto con propiedad a los seres materiales. O sea, es una materia la que en virtud del principio de individuación se constituyen seres distintos. Así, en virtud de la individuación podemos distinguir un perro determinado de otro perro determinado, pero a última hora son individuos de la misma especie, o un anillo de otro anillo. Pero en el ámbito espiritual, el principio en virtud del cual un ser determinado y concreto es distinto de otro ser, es la incomunicabilidad, que consiste en un principio de constitución del ser uno y distinto mucho más fuerte que la individuación. Por eso, a los seres de naturaleza espiritual no se les debe llamar individuos, sino personas. El hombre, en tanto que es un compuesto de materia y espíritu, posee el principio de individuación respecto del cuerpo y la incomunicabilidad respecto del espíritu. Y como en definitiva el principio formal el espíritu, prevalece naturalmente la incomunicabilidad por sobre la individuación. Por ello, el término individuo aplicado al hombre completo es menos propio y el término persona debe usarse como referencia por ser verdaderamente adecuado. A ver. Pero no obstante este carácter de incomunicabilidad de la persona, se predica otra condición u otro carácter respecto de ella. Y es que en la persona hay una
una cualidad entitativa de apertura al mundo circundante y en particular a las demás personas. Es decir, la incomunicabilidad no significa que la persona no esté abierta hacia los demás, Lo que se hace es dualizar la relación. La persona se relaciona con otras personas, pero sin hacerse común con ellas, ni confundirse o fusionarse, sino con una cierta trascendencia o lo que se conoce como alteridad, es decir, siendo siempre otro. Es una comunicación en la alteridad. Comunicación mucho más elevada y perfecta que la absorción o fusión o ser simplemente una pieza de un conjunto. En la persona se da lo que se conoce como las societas, en el sentido amplio de la palabra latina. Las personas son soci en sus diversas formas y esa comunicación está fundada en la naturaleza, lo que quiere decir que está basada en la misma ontología de la persona humana. Entonces, la perfección ontológica que posee el espíritu consiste en el conocimiento y la apertura al otro que se revela en el amor. Entonces, podemos hablar de una estructura dialogal de la persona. Otro carácter que se desprende de este concepto de persona nervada es la dignidad de la persona. Y esto me parece el punto más importante, digamos, de la elaboración que hace Rada. Y realmente es bastante difícil precisar lo que significa esta dignidad, pero intenta, digamos, una explicación que a mi modo de ver es bastante satisfactoria. Y en primer lugar, busca sinónimos. Dignidad tiene una serie de sinónimos como pueden ser excelencia, eminencia, grandeza y superioridad. Y por todo ello puede verse que la dignidad de la persona supone que el ser humano posee una excelencia o una eminencia ontológica y una superioridad en el ser. También puede observarse a través de esos sinónimos que la dignidad tiene una dimensión de relatividad, comprende una relación de comparación respecto a otros seres. Porque cuando decimos que algo es excelente, eminente o superior, incluso cuando le predicamos grandeza, estos apelativos tienen una cierta dimensión de relatividad, vale decir, de comparación, pues evocan la idea de sobresalir respecto al común de los seres. Entonces, en este sentido, la dignidad se predica a la persona humana como una dimensión relativa, pues quiere decir que el hombre posee una calidad de ser superior a ellos, que tiene una perfección en el ser. No es un animal de la especie superior, sino que pertenece a otro orden del ser, distinto y más alto por ser más eminente o excelente. Por otro lado, excelencia, eminencia y grandeza no son términos en sentido meramente relativo. Significan también algo absoluto, porque expresan que aquello a lo que se aplica tiene un alto grado de bondad intrínseca. Si decimos que la persona tiene una eminencia o excelencia, queremos expresar algo absoluto, es decir, una ontología o participación en el ser muy intensa, de gran perfección y grandeza. Entonces, según esto, la dignidad es algo absoluto que pertenece a la esencia y en consecuencia radica en la naturaleza humana. Es la perfección o la intensidad del ser que corresponde a la naturaleza humana y que se predica únicamente en la persona. En síntesis, podemos decir que la dignidad humana consiste en la eminencia del ser humano mediante una intensa participación en el más alto grado del ser, que lo constituye como un ser dotado de plenitud y exigibilidad en relación a sí mismo y en relación a los demás hombres. En otras palabras, se trata de un ente cuyo orden del ser comprende el orden del deber ser. Junto a otras notas, y bueno, para ir terminando esta exposición, quisiera referirme finalmente al concepto jurídico ya propiamente y no solamente filosófico de la persona. Y en esto sostiene Rada que en la línea semántica de la palabra persona latina, no se hace referencia meramente a un individuo, sino del hombre según su papel activo en la sociedad. Entonces, persona significaba en el hombre en cuanto ejercía una función social y en concreto el hombre relaciona su estatus con su estado social. Y esta es la noción de persona que prevaleció en los juristas romanos y que dio origen a la concepción jurídica de la persona, que coincide con la organización estamental hasta la Revolución Francesa. En la concepción estamental de la sociedad dividida en varios estados o clases, la persona en sentido jurídico significa no el hombre considerado en sí mismo, sino el hombre en su estado, vale decir, en relación con su clase social, por así decirlo en otras palabras. Entonces, la persona como concepto jurídico no designó al hombre según su ser,
sino al hombre según su estado o rol social. Por lo tanto, los derechos que gozaba como miembro del Estado o estamento no se entendían como derechos naturales, sino como derechos de clase o estamentales. Cuando, por el triunfo del principio de igualdad con la caída del antiguo régimen, y en esto no quiero hacer apología de la Revolución Francesa, pero simplemente para marcar un hito histórico, desaparecieron los estados o estamentos y con ello desaparecieron los derechos de clase o Estado. Se puso de manifiesto qué cosa, los derechos comunes a todos los hombres, parecía el principio de igualdad. Y ya la raíz de esto no era el Estado, sino la condición del hombre, es decir, la condición de persona humana. Se pusieron de manifiesto entonces como constitucionales una serie de derechos llamados naturales, derechos humanos o derechos fundamentales. Y lógicamente con este cambio la persona como concepto jurídico no podía ser ya el hombre en su estado, sino el hombre como tal. En una visión no positivista, es decir, yo naturalista, la persona en sentido jurídico es, por derecho natural, toda persona humana. Pero en la visión positivista se da también la persona humana como tal, no por su naturaleza, sino por una concesión del ordenamiento jurídico, lo que llevó a negar la personalidad jurídica, por ejemplo, de los esclavos en su momento, ¿verdad? O como sucede actualmente con los no nacidos, ¿verdad? Muchos regímenes jurídicos, o incluso como sucedió en Alemania nazi, ¿verdad? Como equivalió a negar la condición de persona a los judíos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, la visión positivista es residualmente una visión estamental de la sociedad, a pesar de que la sociedad dejó de ser tal hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para finalizar, podemos afirmar que el hombre es persona ante el ordenamiento jurídico social por sí mismo, en virtud de su dignidad o inminencia del ser, que lo constituye como ser en relación y en cuanto tal como sujeto a relaciones jurídicas. La personalidad jurídica no es una concesión de la ley o de la sociedad. El hombre es persona en sentido jurídico en cuanto que es y porque es persona en sentido ontológico. Entonces, atribuir a la legislación o a la sociedad la concesión de la personalidad jurídica al hombre constituye una actitud totalmente anacrónica y antihistórica, pero representa sobre todo un atentado contra la dignidad humana y un desconocimiento de lo que significa el hombre como persona en sentido ontológico. Todo hombre es jurídicamente persona por ser hombre independientemente de cualquier estado de condición. Y esto es lo que se interpreta correctamente en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, todos tienen en todas partes el derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Muchas gracias.